En lugar de dar confianza, lo que hizo fue asustar, y el ministro de Economía, en lugar de decirnos que todo va bien, nos dijo, prepárense que aquí ya se viene y después, los 7 años de sequía. Y después, como en los mejores tiempos del tolismo, hubo traducción. Así es, así es. Bueno, resumen, a ver, si yo misma traduzco lo que he creído entender. O lo que le ha parecido Lo que parece la verdad. La verdad es que tenemos que ser los peruanos, que nos sentimos tan orgullosos del éxito peruano, conscientes que el mundo no es el mismo. No es que en el Perú estemos en una crisis tremenda, eso no ha ocurrido y todos los expertos han dicho, bueno, a ver, crecemos 4, crecemos 4,5, crecemos 5, no vamos a crecer 8, ¿no es cierto? Crecemos, ese crecimiento de 8% ya no se va a dar. ¿Por qué? Porque el mundo está en crisis, el precio de los minerales ha bajado y viene ahí la recomendación. Entonces, a ver, yo como tomo la preocupación, que un gobernante nos diga, oigan, no nos durmamos. Eso hace rato, señor presidente. Esos gobiernos de piloto automático, creo que he dicho que en neutro, ¿no es cierto? De neutro, de piloto automático, son fatales. Desde Alejandro Toledo no debimos quedarnos en piloto automático. Debimos continuar la buena línea, pero hacer que la economía social de mercado funcionara. Y en el Perú de hoy advertimos que es muy importante que se hagan cosas. Por ejemplo, es muy importante que se haga algo por atacar la informalidad. ¿Por qué? Porque necesitamos ser más los que participamos de la mesa. Se decía alguien ayer en algún medio de comunicación, me parece que este día 5 de septiembre, usted mismo, vence el plazo para ver los resultados de la acción en materia de minería informal, minería ilegal, minería informal, muy importante. Ahí se están yendo miles de millones, y se dice que narcotráfico infiltrado también allí, miles de millones de la economía peruana. Entonces, el éxito en ese capítulo es fundamental, pero junto con eso, la CONFIEP viene planteando, y con toda razón, una serie de medidas que no benefician a la gran empresa, benefician a la pequeña y la mediana empresa, de destrabar la economía. Y el Ministerio de Economía viene anunciando que lo va a hacer y no lo termina de hacer. Vamos, señor Ministro de Economía, ¿cuál es la agenda de eliminación de trabas? ¿Cuál es la agenda para seguir haciendo un SNIP más cerca de las regiones y los gobiernos municipales en esa reforma de administración, para que se pueda gastar los recursos que han bajado? Ya no tienen, las regiones del sur ya no tienen el mismo canon porque el precio de los minerales ha bajado. Porque ellos mismos, al pedir que esto vaya a ser parte de los ingresos del Estado como impuesto, entonces sube los ingresos, baja el impuesto a la renta, ¿no? Pero, digamos, teniendo razón en todo eso, el planteamiento o el reclamo que se hace es: eso se veía venir. Sí, claro. O sea, la desaceleración en China, los costos de producción, todo se veía venir. A nadie le gusta recién nos explotó la bomba en la cara. Oiga, ¿por qué no se tomaron las medidas con 6 meses de anticipación? Porque a todos en el fondo, y a los gobernantes más, les gusta dar las buenas noticias, ¿no es cierto? No gusta bien, pues estamos regios, somos la estrella del mundo. Entonces, cuando le hemos dicho, señor presidente, cuidado, acá usted no está tomando las medidas, fíjese usted que el que estaba invirtiendo 100 iba a traer 200, ya no está trayendo 200, va a invertir sus 100, pero no va a traer 200. No, ¿qué hacemos? Y nos hemos dado cuenta que eso no va a ocurrir. Entonces, vamos a tomarlo sin el dramatismo. El anuncio no lo dramatizaría, porque no creo que sea un análisis, una situación dramática, pero sí hay que tomarlo en su importancia. Hay un escenario mundial, pero también un escenario en la casa, en que hemos bajado la guardia. Si el señor presidente de la República y el señor ministro de Economía tienen la buena intención de ponernos las pilas, ese ponernos las pilas es para corregir las cosas que están mal, que tienen que ver con cosas del Estado, como ser más eficientes, como poner menos trabas, cómo facilitar que allí donde hay un poco de recursos se usen en buena inversión, y cómo sentarse con el inversionista que siga mirando al Perú para decirle: señor, aquí tiene usted un lugar donde puede producir, porque como muy bien ha dicho, creo que ha sido el propio ministro de Economía, necesitamos resolver el problema de crecimiento. Y entonces, para que haya crecimiento, debemos volver a crear confianza, volver a crear condiciones que faciliten la inversión. Eso no es dormirse, eso no es sentarse, me siento a ver qué pasa, no. Tengo que hacer. Y ahí es donde tenemos también que decir al gobierno: cuente usted con nuestro respaldo para que haga. Porque lo que preocupa es que, por ejemplo, en la encuesta de hoy, 64% de la población pide cambio de política económica. Y de repente tiene que ver con esa desconfianza y esa inacción del Estado para solucionar justamente estos temas que buscarían destrabar. Y que hay que leer para procurar, orientando siempre la opinión pública en el buen sentido y guía que corresponde a un gobernante, y en general que nos corresponde a los políticos, que los cambios a realizar no significan cambiar la dirección de nuestra economía. Queridas y queridos amigos, el Perú tiene, y vuelvo a rendirle, y no me cansaré de rendir homenaje a los viejos de mi partido,
tiene una economía social de mercado, que es un modelo económico que tiene flexibilidad, Enrique. No es el dogmatismo del que quiere que el Estado lo haga todo, tampoco es la inflexibilidad del que dice solo la inversión privada, no. Permite que la inversión privada juegue su rol y el Estado guíe, norme, ponga tributación, destrabe cosas, abra mercados internacionales, acompaña al pequeño empresario. Todo eso tiene que hacerse y eso no es echarse a dormir porque no estamos para dormir. ¿Está usted de acuerdo con que se rebajen algunos impuestos? A mí me parecería interesante. Yo respaldé, por supuesto, la propuesta de Pedro Pablo Kuczynski en la última elección en que decía, para recaudar más, bajemos impuestos. El ministro nos ha contestado, a los que no somos técnicos, ni a hablar. Eso no es posible porque recaudaría menos. Yo creo que cuando bajamos un punto en el IGB no nos fue mal. Y que en general, si se tiene un paquete, ya no sé si a mitad de un gobierno se puede hacer, quizás ya no sea el momento, pero en general cuando se tiene la audacia de decir, oye usted, a ver, ¿cómo hago que más gente se sume? ¿Cómo traigo más ingresos? Si yo simplifico y bajo, hago que más entren. Esa fue la propuesta central de la propuesta de Pedro Pablo Kuczynski, que me parecía una buena propuesta. Claro, una cosa es comenzarla el primer día de gobierno y otra a mitad de camino con situaciones un poco menos ciertas. La penetración del narcotráfico en el gobierno y en el Congreso, esta es una percepción de la población que se hace muy grande. Es preocupante, ¿no? Es preocupante y yo creo que hay que tener... Enrique, es un tema que a mí me mortifica un poco porque en algún momento incluso respecto a mí se ha insinuado que yo siempre he dicho, en todo caso a mí se me podría imputar alguna responsabilidad profesional, nunca política y nunca mi partido. Por el caso Cataño. Así es, nunca profesional y nunca política, y en eso descarto toda vinculación política o vinculación a mi partido. Pero creo que es un tema que hay que estar muy alerta porque el Perú tiene un gran problema con el narcotráfico y que yo creo que es el primer problema nacional. Las dos grandes fuentes ilegales son el narcotráfico y la minería ilegal hoy día, que es una fuente enorme de recursos. Con el contrabando, ¿no? Y el contrabando se mezcla. Entonces, creo que hay que ser políticamente, efectivamente, muy alertas. Pero esta presencia de Nancy Obregón en el Partido Nacionalista, en el Congreso, no abre ya una brecha cierta de un financiamiento de pronto para un partido, porque obviamente Nancy Obregón no llegó con una mano atrás y una adelante a su candidatura. Tiene que haber habido un aporte. Pero quiero para tratar de desarrollar el concepto. A mí me parece que eso, más que una apertura propiamente al narcotráfico, aun cuando quienes somos contrarios a la producción, digamos, a la coexistencia con la producción cocalera, creemos que lo somos porque ahí hay un tránsito hacia el narcotráfico, yo creo que esa presencia respondió a una política equivocada del gobierno que gracias a Dios corrigió en el gobierno. Es decir, el señor Ollantumala en sus campañas electorales ciertamente tuvo un discurso pro-cocalero, entendiendo que la mayor producción de la coca, natural, comunitaria, ancestral, no era una fuente para el narcotráfico, a diferencia de quienes creemos que sí lo es, y como creo las estadísticas lo han demostrado. Sus primeros actos en el gobierno fueron muy en esa línea, pero gracias a Dios rápidamente con la salida del señor Soberón cambió. Yo no puedo decir que el gobierno de Ollantumala, particularmente con la eficientísima tarea que se realiza a través de Vida con Carmen Macías, con el apoyo americano atrás, yo no puedo decir, sería absolutamente injusto señalar que este gobierno no haya señalado con claridad, ahora sí, una voluntad política de erradicar y de sustituir el cultivo. Que lo que viene haciendo en el Valle del Monzón es sumamente importante. Leo hoy unas declaraciones de la señora Macías en su voluntad que van de entrar ahora, sí. Importantísimo. En consecuencia, yo le diría a Enrique, creo que esa permisibilidad e incluso esa presencia política respondió también a una orientación política que creo, me parece, ha cambiado. Y hay que ayudar y hay que poner al gobierno claramente en la línea de continuar en lo que está. Erradicación y sustitución de cultivo y, por supuesto, mucha distancia. Por lo demás, en lo que al caso concierne, como en todos los casos, primero que se investigue con todo rigor, sepamos cuáles son los vínculos y que se sancione como responde. ¿Cree usted que hay una persecución política contra Alan García? No se han manejado nada bien los casos que tienen que ver con él. Yo pienso que en el caso de los narcoindultos la cosa tiene que ver mucho más con funcionarios de segundo nivel que con una responsabilidad directa política. Me parece que en el Perú tenemos, por primera vez en nuestra historia, la oportunidad histórica de tener expresidentes, Enrique, amigos. No los hemos tenido nunca en nuestra vida republicana, porque no tenemos república. Carmen acaba de escribir un libro estupendo en pos de la república. Hoy que los tenemos, cuidemos a nuestros expresidentes. En consecuencia, Alan García, Alejandro Toledo e incluso el caso de Fujimori, que yo creo está bien condenado, merecen un trato humanitario y en los otros casos merecen mucho respeto.
cuidemos lo poco de república que tenemos y en ese sentido respetemos y quémosle cada uno su lugar. Vendrá una competencia el próximo año y competiremos todos. Pero estos 12 meses, Enrique, aprovechemos. Son los últimos 12 meses que nos quedan para intentar tener una pequeña agenda y si el gobierno nos ha tendido una manito, vamos a dársele, vamos a tomarle cuentas para que la campaña sea en todo caso más entretenida. Lo apoyamos y usted no lo hizo, señor. Ahora rinda cuentas. Muchísimas gracias, doctora Lourdes Flores, por esta presencia. Muy amable. Vamos a una pausa.